unos 20, 25 minutos. Bien, magnífico. Ya hemos hablado sobre los sistemas de numeración, códigos binarios, la importancia de los números binarios, hexadecimales, decimales en las ciencias de la computación. Muy escueto, y de verdad que bastante escueto, se pudo haber profundizado más. Les dejé incluso del canal de Veritaserum un video de unos 20 y pico de minutos sobre el futuro de la computación, pasando no solo por computación cuántica, sino en esa relación de cómo ha cambiado todo de tener unos y ceros para representar desde la lógica booleana hasta el álgebra de Boole, sino que los avances que se van dando. Hemos estado viendo artículos de inteligencia artificial, les he estado pasando artículos así al azar sobre puertos, tarjeta madre, uso de memoria, unidades de almacenamiento y más que todo sobre procesadores. Y luego se ha hablado también sobre obsolescencia programada, sobre propiedad intelectual, derechos de autor y la propiedad industrial. Entonces, la última clase, antes de hablar sobre investigación, se trató sobre las generaciones de la computación y las historias de las computadoras y ver cómo la necesidad de poder optimizar el control de los números y los procesos numéricos, el hacer cálculos y llevar este tipo de procesos, motivaba a las personas al desarrollo de equipos cada vez más potentes. Y si a eso le sumamos que la ciencia en sí misma va aumentando con cada descubrimiento, la miniaturización fue permitiendo equipos más compactos. Hay mucha tela que cortar porque luego estaba que teníamos una máquina, pero necesitábamos un sistema operativo. ¿Qué vamos a hacer con el sistema operativo? Etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa parte de la relación del equipo con el sistema operativo la ven en su curso de sistemas operativos. En esta parte de acá, lo que nos interesa es la infraestructura. Entonces, vamos a ver los componentes que son parte de un sistema de computación, de un sistema, de un equipo que permita capacidades o que tenga capacidades de cómputo. ¿Qué hace cada parte? ¿Cómo funciona cada parte? No tan técnico. Y su relación con los demás elementos que conforman el sistema. La intención es que ustedes precisamente identifiquen estos elementos, lo manejen el contenido al respecto y puedan tomar decisiones al momento de elegir entre uno u otro, o puedan tomar decisiones al momento de saber qué es lo que está fallando, que nos arroje un error en el funcionamiento normal de un equipo. Obviamente vamos a comenzar, bueno, no es obviamente, tenemos que comenzar hablando sobre la revisión básica del hardware. ¿Por qué? Porque es lo que nos compete. Ahora, lo que aprendamos aquí, ¿sí? Lo que se aprenda acá, me encantaría decirles que cuando ustedes se gradúen les va a servir completamente. La manera de aprender les va a servir. Las nociones básicas también, y mucho, de verdad que mucho. Pero cada 3 meses hay conocimiento nuevo y cada 3 meses hay desarrollo nuevo y salen nuevos productos y sale nueva tecnología. Entonces, todo lo que nosotros estudiemos va a servir únicamente como una base. Pero de aquí a 4 años, 3 años y medio que usted se gradúe, yo no le prometo que las cosas van a seguir siendo igual. No por eso hay que desestimar el conocimiento, porque si estamos viendo desde el inicio de las computadoras hasta lo que vayamos a ir desarrollando, se van a dar cuenta que hay cosas que se van a mantener constantes. O sea, un dispositivo de salida va a ser siempre un dispositivo de salida. Cómo haga la salida ya es otra cuestión. Un dispositivo de entrada es un dispositivo de entrada. Cómo la computadora hace las operaciones aritmético-lógicas de comparación, etcétera, pueda que vaya a cambiar, ¿sí? Tenemos computadoras binarias y tenemos computadoras cuánticas. La manera en que se hace el proceso puede que cambie, pero el proceso en sí mismo no va a cambiar, porque nosotros tenemos computadoras para que hagan ciertas cosas. Si yo solo le estoy utilizando para ver YouTube,
solo estoy utilizando para ver TikTok, solo lo estoy utilizando para ver Twitch, para estar en Discord, es una cuestión. ¿Ok? Si le estoy utilizando para programar, si le estoy utilizando para hacer presentaciones, es otra cuestión aparte. Lo único que se mantiene constante es los procesos que hacen las computadoras. Entonces, de nuevo, mucha de la información, sepan que en meses va a ser diferente. Pero la base, el sustento de por qué estamos ahondando en eso, se tiene que mantener. Debería mantenerse, a menos que venga alguien con una mente muy genial y de manera disruptiva introduzca algo que cambie completamente las reglas del juego. Sí, era como cuando teníamos carretas jaladas por caballos y de repente aparece un motor de combustión. O sea, es algo que lo cambia completamente todo porque la gente ya deja de usar un caballo. Fíjense, fíjense que antes la gente que tenía mucho dinero era la que tenía los vehículos y la gente media, clase baja, tenía caballos. ¿Ok? Ahora la gente media, clase baja, tiene vehículos y solo la clase alta tiene caballos, pero por el lujo de tener caballos. Para que vean cómo una simple tecnología puede cambiar completamente el estilo de vida. ¿Sí? Vean ese tipo de relaciones. Entonces, vamos a hablar de la revisión o vamos a hacer una pequeña revisión del hardware de una computadora. Y aquí se plantea de esta manera porque el sílabo de la clase lo ha escrito así y yo le hice una copia textual. Pero en realidad a mí me gusta hablar no solo de la computadora como tal, sino de cualquier dispositivo que tenga capacidades de cómputo. Porque esa revisión de hardware que vamos a hacer se puede perfectamente acoplar a dispositivos móviles, a refrigeradoras, a autos, a satélites, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que veamos esa revisión sobre la infraestructura de un dispositivo con capacidades de cómputo, vamos a comenzar a estudiar una de sus partes, que es el procesador, ¿sí? El procesador, las partes principales, su estructura, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. ¿Qué elementos deberían o por fuerza tienen que estar en un equipo de cómputo? En primer lugar, tiene que haber una unidad central de procesamiento, ¿sí? Ese es el procesador. En segundo lugar, tiene que haber memoria. Y memoria, hay diferentes niveles de memoria. Tiene que haber conexión con periféricos que nos permitan interactuar con el equipo. Y finalmente, uno o más buses que permiten la comunicación de estos elementos entre sí. ¿Sí? Lo podríamos ver de esta manera. Tenemos un CPU, una unidad central de proceso. Aquí hay una unidad de administración de memoria. El CPU, a través de los buses de datos, se comunica con las unidades de memoria, pero también se comunica con el controlador de video, con el controlador, con los periféricos, ¿sí? Con los periféricos. Entonces tenemos procesador, memoria, dispositivos de entrada, salida, podemos decirle periféricos, y luego los buses de comunicación, ¿sí? Ok, esto es lo que nosotros vamos a estudiar y vamos a ir de manera gradual. Vamos a comenzar con el procesador, luego vamos a estudiar memoria, después vamos a estudiar los buses, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a pasar el almacenamiento y los periféricos al final. Me interesa, una vez desarrollando el procesador, ver su relación con la memoria. Esto se estudia de manera más estrecha en sistemas operativos. O sea, nosotros lo vamos a ver a nivel de hardware, porque la clase es de hardware. Ya en sistemas operativos, ustedes ven la relación de esos componentes desde el punto de vista del software, las instrucciones, código ensamblador y todo lo demás. Me gusta comenzar con esto, ¿sí? Me gusta comenzar con esto porque hace unos años salió una noticia sobre este estudiante que armaba una computadora. Al final, era que un periodista quería quedar bien, sí, quería quedar bien con el padre del muchacho, quería hacer un favor, todo es cuestión política, pero obtuvo completamente lo contrario. A la persona le empezaron a hacer bullying, se empezaron a burlar
y una situación muy, pero muy incómoda. Interesante porque trascendió en toda la región. Hubo gente de otros países opinando al respecto y hablando sobre el poco nivel o la escasez de conocimiento en materia de tecnología de la información. Y miren que no estaba esta persona muy alejada de la realidad, porque nosotros que estamos aquí en la academia, nosotros que estamos en el curso, nosotros que estamos cursando la carrera, tenemos conocimiento. Pero vaya, pregúntele a los diputados del Congreso sobre materia o tecnología. Pregúntele a una persona que está dirigiendo grandes puestos en instituciones públicas, en centros de documentación, pues, trabajando en periodismo, en otras materias, qué tanto conocen ellos de tecnología. A mí, de manera particular, pocas cosas me sorprenden. Muy pocas cosas me sorprenden. Pero hay gente que el solo hecho que su celular usted lo puede utilizar para traducir en tiempo real, uy, le parece la octava maravilla. O sea, la gente, de verdad, hay gente que tiene su teléfono y no sabe que el asistente, si está utilizando un Android, que el asistente de Google, usted lo puede utilizar en modo intérprete. Y usted le dice, necesito que me ayudes a hablar mandarín. Y usted habla en español, el teléfono traduce a mandarín, luego escucha la respuesta en mandarín y se la traduce a usted en español, de manera que al país al que vaya, usted puede comunicarse con cualquier persona mientras está en internet. Y son cosas, les digo, a mí no me sorprenden. Ah, les tengo que dar un sitio web, pero no se los puedo pasar ahorita porque lo tengo guardado, pero alguien que me acuerde al final, que sí les tengo que pasar esa información. Pero bueno, entonces, él, él como tal, de verdad, pocas personas estando en el colegio son capaces de armar su propia computadora. Yo les mostré a ustedes dos documentos en materia de conocimiento de tecnología de información que tienen que tener las personas antes de entrar a la universidad, independientemente de la carrera. Yo tengo médicos preguntándome a cada rato cómo conectan un data, ¿sí? Tengo ingenieros civiles diciendo, hey, mira, no puedo actualizar esto. Tengo periodistas, tengo gente de lenguas extranjeras, o sea, no importa la carrera, hablando de tecnologías de la información, hay una escasez y no solo es de Honduras, es de la región. Entonces, la gente que se burlaba de él eran universitarios, entre comillas, universitarios. O sea, ¿cómo una persona que tiene conocimiento se va a burlar de otra que tiene menos conocimiento? Y luego, no puede reconocer el hecho de que estando en un nivel de educación inferior, hace cosas que mucha gente en educación superior no las puede hacer. Y entonces aterrizo con esto. A él le preguntan qué es un procesador y la respuesta de él fue, el procesador es el que procesa todo. Y les digo, esa fue la base del meme, que esta persona expresó, el procesador es el que procesa todo. Pero en el tiempo que yo tengo dando clases, cuando yo le pregunto a un estudiante que me defina qué es un procesador, no me puede decir otra cosa. Y eran personas, cuando esto fue un boom, eran personas que yo les mostré la imagen y se burlaban y empezaron a reírse y empezaron a opinar. Entonces luego yo empecé, ok, entonces dígame usted qué es un procesador. Dígame usted qué es un procesador. Y no hubo una tan sola persona que me pudiese dar una definición. Tengamos muchísimo cuidado. Todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas. Miren, el conocimiento es tan vasto que uno no lo puede saber todo. Lo que sí es que nosotros podemos haber leído y podemos hacernos de otro tipo de conocimientos que nos van a ayudar mediante asociaciones a poder encontrar una respuesta en otras áreas. Porque nosotros, uno de los problemas también que tenemos, nuestro idioma es tan bello que sabemos las palabras, pero cuando nos toca dar la definición de la palabra, nos enredamos. Uno sabe qué es y cuándo usar esa palabra, pero cuando le dicen explícame qué significa,
No se puede. Lo mismo pasa con el procesador. Sabemos qué hace el procesador, pero cuando alguien me dice, explícame qué hace un procesador, no encontramos el cómo explicarlo. El procesador, según autores, ojo, yo todo lo pongo de gente que ha estado años estudiando esta vaina, es el elemento fundamental de la computadora que se encarga de leer de memoria las instrucciones, decodificarlas, ejecutarlas, obtener la siguiente instrucción y hacer lo mismo en un ciclo que se repite hasta que el programa termina. Es decir, no hay más instrucciones por leer. Por ello, esas instrucciones tienen forzosamente que regirse bajo un estándar que permita compatibilidad en los diferentes procesadores del mercado. Y espero que esto no vaya a tomar por sorpresa a muchos. Nosotros tenemos el procesador, ¿ok? Esta parte de aquí es el procesador, ¿sí? Les digo, hay varios elementos principales que tiene la máquina. Luego, otro elemento que nosotros tenemos es la memoria. Pero memoria, hay diferentes niveles de memoria. Y es lo que ustedes van a estudiar conmigo, que hay diferentes niveles de memoria. Uno de esos niveles es la memoria RAM. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo el disco. Ya sabemos que nosotros tenemos procesador, tenemos memoria, tenemos periféricos y tenemos buses que interconectan estos elementos, ¿sí? Tenemos un bus que conecta esto, tenemos un bus que conecta esto, podríamos tener el mismo bus conecta esto, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno tiene un programa, digamos ahorita que yo abrí Paint, ¿sí? Yo me voy acá. Avísenme si se perdió la comunicación. Yo tengo varios programas corriendo. Tengo mi navegador, tengo PowerPoint, tengo Teams, tengo Paint, el Task Manager que lo acabo de abrir y el explorador. Y tengo otros servicios ahí corriendo. Ok. Cuando yo abrí Paint, si ustedes se fijan, está haciendo un uso del procesador, está haciendo un uso de memoria. Ay, lo moví. Ok. Cuando yo lo corro, este es un programa escrito en algún lenguaje de programación y empaquetado en código objeto. Entonces, cuando se abre el programa, este programa se carga en memoria. Ustedes están llevando metodología de la programación. Háganme un programa que sume dos números. Declarar número 1, declarar número 2, leer número 1, leer número 2. Resultado, escribir. Resultado igual, sumar número 1 con número 2. Hay quienes van a poner otra memoria aquí, otra variable para almacenar el resultado. Hay quienes lo van a hacer como yo lo he descrito. Lo que me importa es que ustedes están utilizando un paradigma de programación estructurada. Son líneas. Cada una de estas instrucciones son líneas de código. Entonces, con el programa pasa lo mismo. Cuando el programa se ejecuta, se carga en memoria. Y ese programa se carga en instrucciones. Esas líneas de código se convierten en instrucciones. Claro, no al lenguaje natural, como cuando nosotros la codificamos. Esto ya viene en lenguaje máquina. Entonces, hay un sinnúmero de... No hay un sinnúmero. Hay bastantes instrucciones en memoria. El procesador toma de memoria esas instrucciones, agarra la instrucción número 1, ¿sí? Agarra la instrucción número 1, que era declarar número 1. Entonces, agarra esa instrucción, la decodifica, ¿sí? Porque está codificada, la decodifica, la ejecuta y le dice, brother, esto ya está hecho, páseme la siguiente. Entonces vengo de memoria, agarro la siguiente instrucción, ¿sí? Rosado está bien. Agarro la siguiente instrucción. Ok, instrucción número 2. Es la siguiente. Decláreme otra variable. Eso es lo que hace el procesador. Toma de memoria las instrucciones, las decodifica, las ejecuta, obtiene la siguiente instrucción y está haciendo esto hasta que ya no hay instrucciones en memoria, hasta que aquí ya no hay nada o hasta que se interrumpe la energía eléctrica. Y definitivamente ya me desconecté y sin energía eléctrica no puedo funcionar. Eso es lo que hace un procesador. Entonces, cuando esta persona dice, es el que procesa todo,
Pues hombre, no estaba tan alejado de la realidad. Podríamos hacer una analogía, una comparación entre dos objetos diferentes a través de sus características que nos permitirían decir que hacen lo mismo e indicar que el procesador es el cerebro de la computadora, ya que todo pasa por él, al ser responsable de ejecutar todas las instrucciones existentes, y mientras más rápido sea el procesador, más rápida van a ser ejecutadas las instrucciones. Hay un serio problema de redacción, pero es que creo que esto estaba en otro idioma y al traducirlo lo dejaron así. Y les digo, yo solo lo copié y lo puse. Pero lo único que me está diciendo acá es que como todas las instrucciones tienen que pasar por el procesador, podríamos decir que el procesador es el cerebro. Entonces, el cerebro es la parte más importante del cuerpo humano. Y aquí la gente empieza a diferir. No, pero ¿de qué me sirve el cerebro si no tengo el corazón? ¿Y de qué me sirve el cerebro y el corazón si no tengo pulmones? Se lo digo porque cada elemento que vayamos viendo, los autores dicen que es la parte más importante de la computadora. Allá ustedes, si lo quieren ponderar, yo digo, por sí solos no hacen nada. En conjunto es que nos permiten hacer las cosas. Entonces, este procesador tiene registros generales, un contador de programa, un apuntador de pila y un PSW, que es un bit de condición para saber si la instrucción que está decodificando se ejecuta en modo usuario o en modo kernel, o modo superusuario, o en modo admin, o en modo root, o en modo vaca. No sé, depende, lo que estudian Linux, lo que saben Linux me van a entender. Estoy diciendo que el procesador en sí mismo tiene niveles de memoria. Y ojo, de aquí en adelante necesito que ustedes sepan que todo lo que vamos a ver lo podemos aplicar de manera recursiva. Es decir, voy a hablar del procesador. Ese procesador, bueno, la computadora tiene procesador, memoria, buses e interfaces de entrada y salida. El procesador en sí mismo tiene procesador, memoria, buses e interfaces de entrada y salida. La memoria en sí misma tiene procesador, tiene memoria, tiene buses, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que no me pierdo con eso y creo que se ha dado a entender. Entonces, el procesador contiene ciertos registros. Los registros generales son las variables y las que van almacenando los resultados temporales. El contador de programa me está diciendo cuál es la siguiente instrucción, qué estoy haciendo y cuál es la siguiente. El apuntador de pila son las variables locales y temporales. Cuando hay un problema con el apuntador de pila, tenemos un error de stack overflow o que hubo un desbordamiento de pila. Y como les dije ya, el PSW es un bit que me permite saber si la instrucción que estoy ejecutando debe ejecutarse en modo kernel o en modo usuario. Entonces, leer una instrucción, decodificarla, buscar los datos, ejecutar la instrucción, continuar con la instrucción siguiente. Leer una instrucción, decodificarla, ejecutarla, seguir con la siguiente instrucción. Leer una instrucción, ejecutarla, ya la dije, sí, ya dije esta, y continuar con la siguiente. Puedo venir acá, ir a memoria, agarrar una instrucción, decodificarla, no importando lo que los autores que ustedes consulten les presenten, básicamente eso es lo que se hace. Lo más corto, leo las instrucciones y las ejecuto, pero yo sé que para ejecutarlas las tengo que decodificar y yo sé que para leerlas tengo que ir a traerlas de memoria y sé que una vez que las ejecuto, cuando ya terminé, tengo que ir por la siguiente instrucción. Es algo que se está repitiendo. Les digo, depende de lo que ustedes consulten, la cantidad de pasos o lo específico que va a hacer él o la autora, pero de momento sepamos eso. Leemos las instrucciones. ¿De dónde? De memoria. Las decodificamos, las ejecutamos y seguimos con la instrucción siguiente. Es todo lo que hace el procesador. De eso se encarga. Entonces, ¿qué elementos tiene un procesador? Un procesador tiene un núcleo, ¿sí? Tiene memoria caché, tiene controlador de memoria y puede comenzar a tener otros elementos. Una tarjeta gráfica, una tarjeta de sonido, un chipset para controlar una placa madre, etcétera, etcétera, etcétera. En esto
cuáles son los elementos que tiene un procesador, nos vamos a quedar ahorita.